La muerte de José cayó sobre Egipto como un pesado velo. Los hebreos, que antes habían encontrado refugio bajo su influencia, sintieron cómo cambiaba el ambiente. Las despedidas fueron silenciosas, como si cada corazón presintiera que ese momento marcaba el fin de una protección divina que aún no comprendían. La tierra de Gosén nunca había parecido tan lejana de la corte egipcia. Mientras el cuerpo de José era depositado en la tumba, muchos temían el futuro. Él siempre había sido un puente entre dos pueblos. Sin él, la paz parecía frágil. El duelo hebreo se mezclaba con la amarga sensación de que algo grandioso estaba a punto de desmoronarse. La noche que siguió al entierro fue una de las más tranquilas desde que Jacob había pisado Egipto. Los jefes de las familias de Israel se reunieron bajo el cielo estrellado. Hablaban en voz baja, atentos a lo que el futuro les depararía. Egipto prosperaba, pero entre los supervisores egipcios ya se cernían miradas de recelo. José había sido respetado, ellos no, y esta era una sombra que crecía lentamente. El recuerdo de José aún inspiraba esperanza. Muchos creían que Dios no permitiría que su pueblo fuera olvidado. Pero el tiempo siempre pone a prueba la fe. Los niños que no conocieron a José oían historias de un hebreo que gobernó junto al faraón, historias que sonaban lejanas, casi como leyendas. En la corte, los consejeros más jóvenes murmuraban sobre la superioridad numérica de los hebreos. Sin José para recordarles la lealtad de ese pueblo, sus pensamientos se tornaron peligrosos. Egipto comenzaba a ver amenazas donde antes había visto aliados. Era la primera señal de la tormenta que se avecinaba. La última petición de José resonó: llévense mis huesos cuando Dios los visite. Sonaba a profecía. Un anuncio silencioso de que los días de paz llegaban a su fin. El pueblo atesoró estas palabras, pero también las guardó como una advertencia de que se avecinaba un cambio, uno grande y doloroso. Las familias hebreas continuaron trabajando la tierra y cuidando el ganado, intentando mantener la normalidad. Pero la ausencia de José se notaba hasta en los detalles más sencillos. Ya no quedaba nadie que intercediera cuando surgía el conflicto con los egipcios. El respeto fue disminuyendo gradualmente. Los ancianos repetían: Dios está con nosotros. Sin embargo, Egipto era poderoso, y la fragilidad humana temblaba ante ejércitos, palacios y dioses extraños. Aún así, la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob se recordaba en cada reunión familiar, como un hilo invisible que los mantenía unidos. Cuando murió el último de los hermanos de José, fue como si se cerrara un ciclo entero. La generación que había llegado con Jacob a Egipto desapareció, y otra surgió sin referencias directas al pasado. El pueblo creció, pero también el riesgo de ser visto como una amenaza. Y así se consumó la silenciosa transición de la protección a la vulnerabilidad. Egipto cambiaría. El pueblo sufriría. Pero Dios, aún oculto, preparaba algo que transformaría la historia de la humanidad para siempre. Cuando desaparecen las figuras protectoras, Dios no se aparta, simplemente prepara el escenario para mostrar su poder de una manera aún mayor. Con el tiempo, un nuevo faraón ascendió al trono, ajeno al recuerdo de José e indiferente a las hazañas que salvaron a Egipto del hambre. Sus ojos no veían al pueblo hebreo como aliados, sino como una multitud creciente que amenazaba su autoridad. Temía que, en tiempos de guerra, se unieran a enemigos extranjeros, y este temor distorsionó su visión hasta el punto de convertir a sus vecinos en potenciales rebeldes. El palacio comenzó a comentar a diario el progreso de los descendientes de Jacob. Se consultaban mapas, se susurraban estadísticas y cada nacimiento hebreo se registraba con inquietud. El faraón concluyó que permitir que siguieran creciendo sería demasiado arriesgado. Decidió que su prosperidad debía ser controlada antes de que se convirtiera en un peligro para la nación. Fue el comienzo de una estrategia siniestra. La orden del rey cayó sobre el pueblo como una tormenta repentina. Se enviaron supervisores egipcios para someter a los hebreos y convertirlos en mano de obra. La esclavitud no comenzó de golpe, sino como una carga que aumentaba día a día,
disfrazada de servicio al reino. Poco a poco, el trabajo se volvió agotador y cruel. Los hebreos se vieron obligados a construir ciudades de almacenamiento como Pitón y Ramsés. Bajo el sol abrasador, levantaban ladrillos y cargaban pesadas piedras, sintiendo la furia de los capataces sobre sus espaldas. Cada día, las tareas se volvían más arduas, como si el faraón quisiera sofocar no solo su fuerza, sino también su esperanza. Aún bajo la opresión, el pueblo siguió multiplicándose, lo que enfureció aún más al faraón. Él creía que el sufrimiento debilitaría la vitalidad hebrea, pero sucedió lo contrario. Cuanto más se les presionaba, más crecían, como si la promesa de Dios fuera un río subterráneo imposible de contener. Entonces el faraón intensificó la crueldad. Ordenó a los supervisores que hicieran el trabajo amargo y obedecieron sin dudar. La vida cotidiana se convirtió en una lucha. Las heridas, el hambre y las noches en vela pasaron a formar parte del ritmo de la vida hebrea. El dolor era constante, pero también lo era la certeza de que Dios lo seguía protegiendo. La opresión se intensificó tanto que hasta los egipcios más sencillos percibieron el cambio. Muchos temían hablar, pero sabían que algo injusto estaba ocurriendo. Aún así, la orden real era absoluta. Y cuanto mayor era el silencio de todos, más se alargaba la sombra sobre Gosén. Insatisfecho, el faraón tomó la decisión más cruel hasta el momento, ordenó a las parteras hebreas, Sifra y Fúa, que mataran a todos los niños recién nacidos. Intentaba controlar el futuro destruyéndolo de raíz. Sin embargo, aquellas mujeres temían a Dios más que al rey. Y su silenciosa valentía salvó innumerables vidas. Cuando las parteras desobedecieron su orden, el faraón intensificó aún más sus medidas. Su ira revelaba desesperación. Ordenó que todos los niños hebreos fueran arrojados al Nilo, transformando el río que sustentaba a Egipto en un símbolo de lágrimas y muerte. Las madres hebreas vivían con miedo constante, escondiendo a sus hijos como si escondieran la luz misma. Aún en medio de esta creciente crueldad, algo invisible se gestaba entre el pueblo. Dios no estaba ausente, preparaba el nacimiento de un libertador. Y mientras Egipto intentaba destruir el futuro, el cielo, en silencio, moldeaba al hombre que cambiaría toda la historia de Israel. Cuando el mal se fortalece y parece dominarlo todo, suele ser el momento en que Dios comienza a levantar sus instrumentos de redención. El decreto de muerte resonó en Egipto como un trueno interminable. Entre los hogares hebreos, los gritos de las mujeres escondidas contrastaban con el silencio impuesto por los soldados. Pero en la tribu de Leví, una mujer llamada Jocabet llevaba en brazos a un niño cuya vida parecía encomendar algo distinto. Había en él un resplandor que desafiaba el miedo, como si la misma mano de Dios lo protegiera. Durante 3 meses, Jocabet lo escondió con sumo cuidado. Cubrió grietas, amortiguó ruidos, inventó excusas para los vecinos y vivió constantemente al borde de la desesperación. Amamantó a su hijo con prisa y ternura, temiendo cada paso cerca de las patrullas egipcias. El bebé creció, y con él creció la imposibilidad de mantenerlo oculto. Sabiendo que no podría protegerlo por mucho más tiempo, Jocabet tomó una decisión que solo una fe desesperada podía explicar. Preparó una pequeña cesta de juncos, sellada con betún y brea, para que el agua no la cubriera. Cuando terminó, abrazó a su hijo como si el tiempo se le hubiera escapado de las manos. Fue una despedida que solo una madre fiel podría soportar. A orillas del Nilo, Jocabet depositó la cesta sobre las tranquilas aguas, intentando ignorar el terror que crecía en su corazón. Miriam, su hermana mayor, permanecía oculta entre los juncos, observando cómo la cesta se alejaba flotando. El Nilo, que tantas veces había cegado vidas hebreas, ahora llevaba a ese bebé como si fuera a la vez guardián y guía. La cesta se deslizó por la corriente hasta llegar al lugar donde la hija del faraón solía bañarse. Allí, sirvientes egipcios paseaban con jarrones y perfumes, ajenos a que la historia de una nación flotaba ante ellos. Al oír el llanto proveniente de la cesta, la princesa se acercó con curiosidad.
Al abrirla, se encontró con la mirada de un bebé hebreo que parecía llamarla sin pronunciar palabra. Movida por la compasión, algo raro en la corte, la princesa decidió perdonarle la vida. Sabía que desobedecía el decreto de su padre, pero su corazón le dictaba más fuerza que el miedo. Fue entonces cuando apareció Miriam, fingiendo sorpresa y ofreciendo ayuda. Le sugirió que buscara a una mujer hebrea que amamantara al niño, y así Jocabed volvió a formar parte de la vida de su propio hijo. Jocabed lo crió en sus primeros años, sabiendo que su destino era más grande que el de su hogar. Cuando llegó el momento, lo entregó a la princesa, quien lo llamó Moisés, porque yo lo saqué del agua. La egipcia lo crió como a un príncipe, mientras él crecía entre dos mundos, el palacio y el recuerdo oculto de sus raíces. En el palacio, Moisés aprendió el idioma, la política, la guerra y la cultura de Egipto. Caminó entre columnas gigantes y salones dorados, pero en su corazón aguardaban preguntas que ningún maestro podía responder. Los hebreos, sus verdaderos hermanos, vivían en la miseria, mientras que él vivía en el lujo. Esta silenciosa contradicción moldeó su identidad. Gradualmente, Moisés empezó a comprender que su vida no encajaba con el ritmo egipcio. Sentía una vocación interior que aún no comprendía, como un eco lejano de algo que no recordaba, pero que reconocía. Un príncipe que no se sentía egipcio, un hebreo que desconocía su propia historia. Era como si Dios mismo estuviera preparando su corazón para un encuentro inevitable. Y así creció el hombre a quien Dios un día levantaría para romper cadenas y desafiar imperios. Moisés aún no imaginaba su misión, pero el cielo ya la estaba escribiendo cuidadosamente. Cada detalle de su vida era como una pieza colocada en el lugar preciso, esperando la hora en que el libertador despertaría. Aun cuando no entendemos nuestro camino, Dios construye silenciosamente el destino que transformará nuestras vidas y las de muchos otros. Moisés creció entre los muros monumentales del palacio, rodeado de conocimiento, estrategia militar y tradiciones que exaltaban el poder del faraón. Sin embargo, cada vez que veía los rostros de los hebreos en las obras, algo en su interior se estremecía. Era como si el sufrimiento de ese pueblo le tocara una fibra sensible que ningún maestro egipcio podía explicar, una verdad que lo llamaba sin palabras. Una mañana, durante una visita a las zonas de trabajos forzados, Moisés presenció cómo un capataz golpeaba brutalmente a un hebreo exhausto. El sonido del látigo le traspasó el alma como una herida abierta. No solo vio violencia, vio injusticia, humillación y el dolor de alguien que bien podría haber sido su hermano. Esto despertó un conflicto que había estado creciendo en su interior durante años. Impulsado por un impulso que parecía provenir de algo superior a su propia voluntad, Moisés intervino. La lucha fue rápida, intensa y silenciosa. Cuando se dio cuenta, el egipcio estaba muerto. El corazón de Moisés latía con fuerza y el miedo se apoderó de él. Escondió el cuerpo en la arena, intentando acallar el peso de lo que había hecho, pero aquel acto lo marcaría para siempre. Al día siguiente, encontró a dos hebreos discutiendo. Al intentar separarlos, oyó una frase que lo hirió más que cualquier arma: ¿quién te ha puesto por juez sobre nosotros? ¿Acaso vas a matarme como mataste al egipcio? En ese instante, Moisés comprendió que el secreto había sido revelado. Egipto lo sabría. El faraón lo sabría. Y la vida que conocía estaba a punto de desmoronarse. La noticia llegó rápidamente a la corte. El faraón, furioso, ordenó la captura y ejecución de Moisés por traición. No importaba su posición, había cruzado la línea invisible entre príncipe y enemigo. Perseguido por soldados, Moisés huyó de Egipto, dejando atrás riquezas, títulos y lo que podría haber sido una vida cómoda. Huyó solo con el peso de la culpa y las preguntas que lo atormentarían en el desierto. El desierto lo recibió como un juez severo. La arena parecía interminable y el sol caía sin piedad. Pero fue allí, en la más profunda soledad, donde Moisés empezó a comprender que sus pasos estaban siendo guiados. El desierto no era solo una huida, era una preparación.
Cada noche estrellada y cada profundo silencio moldeaban su espíritu para algo que aún permanecía oculto. Exhausto, Moisés llegó a la tierra de Madián, donde encontró un pozo y a 7 mujeres intentando sacar agua mientras unos pastores agresivos las ahuyentaban. Intervino de nuevo, esta vez con sabiduría y valentía, protegiéndolas y ayudándolas a cuidar el rebaño. Su gesto cambió el rumbo de su nueva vida, pues las mujeres lo condujeron a la casa de su padre, Jetro, el sacerdote de Madián. Jetro acogió a Moisés, ofreciéndole comida, refugio y un vínculo. Allí, el antiguo príncipe se convirtió en pastor. Aprendió a guiar rebaños, a escuchar el viento, a reconocer senderos ocultos y, poco a poco, descubrió la paz que nunca había hallado en el palacio. Se casó con Séfora y formó una nueva familia, aunque en su interior sentía que su camino aún no había terminado. Pasaron los años y Moisés aprendió a caminar entre colinas y valles, guiando a los animales con paciencia y firmeza. Ese ritmo sencillo pero profundo moldeó su carácter. No imaginaba que cada paso junto a los rebaños lo preparaba para liderar a todo un pueblo. Dios lo estaba formando en silencio para que, a su debido tiempo, escuchara el llamado que cambiaría el mundo. Aunque vivía en paz, Moisés a menudo contemplaba el horizonte con inquietud. Egipto aún lo atormentaba, los hebreos aún sufrían, y algo en su interior no le permitía extinguirse. Era como si un fuego oculto aguardara el momento preciso para manifestarse. Y ese momento estaba más cerca de lo que podía imaginar. A veces, Dios nos lleva al desierto no para castigarnos, sino para prepararnos. Los lugares silenciosos revelan el propósito que no podemos oír entre el ruido. Mientras cuidaba el rebaño de Jetro, Moisés se dirigió al monte Horeb, atraído por una tranquilidad incomparable. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo un silencio casi sagrado. Sin saberlo, cada paso lo conducía al encuentro más decisivo de su vida. El desierto, que antaño había sido refugio y amparo, se convertiría ahora en escenario de una revelación. Entre las rocas y los arbustos secos, algo captó su atención, una zarza ardiente. Las llamas se elevaban con fuerza, iluminando las rocas circundantes, pero la zarza no se consumía. Esto contradecía todo lo que sabía. Se acercó lentamente, presa de la curiosidad, el respeto y un temor que le aceleraba el corazón como si reconociera una presencia que siempre había esperado. Al dar unos pasos más, una voz resonó desde el interior de la llama, firme y profunda: «Moisés, Moisés». El sonido le traspasó el alma con autoridad y ternura a la vez. Instintivamente respondió: «Aquí estoy». Era como si esa llamada hubiera existido desde el principio de su vida, esperando solo el momento de ser pronunciada. Entonces la voz ordenó: «No te acerques más. Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra santa». Moisés obedeció con manos temblorosas, sintiendo como todo su cuerpo se estremecía. La llama era inusual, la montaña era inusual, y también comenzaba a comprender que su vida nunca había sido ordinaria. Allí, ante el fuego inextinguible, se encontró con el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Al oír estas palabras, Moisés se cubrió el rostro. Los ancianos siempre decían que nadie podía ver a Dios y seguir con vida. Su cuerpo tembló, pero no era un miedo común, era una profunda reverencia. Y entonces llegó la revelación que lo cambiaría todo. Dios dijo que había escuchado el clamor del pueblo esclavizado y que había descendido para liberarlo. Estas palabras iluminaron el espíritu de Moisés como una luz. El silencio que siguió le confundió los pensamientos. Antes de que pudiera preguntar nada, Dios continuó: «Ven, y te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto». Aquello impactó a Moisés como una tormenta. Él, que había huido como un condenado, ahora era llamado a regresar como libertador. Su voz flaqueó al intentar responder, y la inseguridad se apoderó de su corazón. Moisés argumentó que no era nadie para enfrentarse a Egipto. La magnitud de la misión lo abrumaba. Egipto era un imperio, y él solo un pastor.
Pero Dios respondió con firmeza y compasión, estaré contigo. Esa promesa, más poderosa que cualquier ejército, debería haber bastado. Sin embargo, el corazón humano es frágil ante lo imposible. Aún con la seguridad divina, Moisés sintió temor. Preguntó qué debía responder cuando los hebreos le preguntaran el nombre de quien lo había enviado. Entonces Dios reveló algo que jamás se había pronunciado ante ningún hombre: yo soy el que soy. Este nombre eterno e inexplicable resonó en el aire como una verdad absoluta. Moisés sintió que se encontraba ante el fundamento mismo de la existencia. Dios explicó lo que sucedería, prometió señales, describió el futuro y dejó claro que la liberación no sería obra de los hombres, sino suya. Moisés aún dudaba, mencionando su dificultad para hablar, pero Dios le dio a Aarón como apoyo. No sería enviado a luchar solo, sería únicamente la voz a través de la cual Dios hablaría y actuaría con un poder irresistible, abriendo caminos donde no los había. Moisés descendió de la montaña transformado. Ya no era solo el pastor de Madián, ni el fugitivo de Egipto. Ahora portaba una misión que trascendería generaciones. El hombre que una vez intentó huir de su propia historia comenzó a caminar hacia el destino que Dios le había trazado antes de nacer. El tiempo de la liberación estaba muy cerca. Cuando Dios llama, no busca a los fuertes, sino a los dispuestos. Y con su presencia, incluso lo improbable se convierte en un camino hacia lo imposible.